Saludos a todos los que me escuchan, hoy en una nueva enseñanza titulada Nacer del agua y del Espíritu. Y me gustaría comenzar citando el Evangelio de San Juan, capítulo 3, donde Jesús ocupó estas palabras. Jesús dijo, nacer del agua y del Espíritu. Pero ¿qué significan estas palabras? ¿A qué se refirió Jesús cuando citó estas palabras? En el capítulo 3 de San Juan, habla una historia de que Jesús habla con un hombre fariseo, un entendido de la ley, el cual se llamaba Nicodemo, y dice lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y dando comienzo a este estudio, vamos a comenzar citando las palabras que nuestro Señor Jesús dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, es un requisito que Jesús le dijo a Nicodemo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y si bien esta palabra muchos la conocemos para dar una de las enseñanzas de que tenemos que ir a las aguas, me gustaría comenzar profundizando primeramente a qué se refiere o qué es lo que Jesús trató de decir. Y vemos acá, siguiendo con esta historia, que este hombre era fariseo. Era lo que hoy en día se conoce como un gran teólogo, un gran líder religioso, alguien que se conocía la ley, la Torá, la Escritura. Hoy en día un grande teólogo. Pero no entiende estas palabras que Jesús le dice. Y él le dice: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y estas palabras de este maestro, Jesús le respondió en el versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que hoy me da para reflexionar y pensar cuántos grandes hombres, cuántos grandes líderes de la fe, grandes teólogos, grandes eruditos, muchas veces se complican con cosas que son tan simples. Y Jesús les dice: ¿eres tú maestro? Es decir, tú te dedicas a enseñar, tú te dedicas a corregir, pero tú no sabes uno de los requisitos más simples, pero más primordiales, que es: ¿qué significa nacer de nuevo o nacer del agua y del Espíritu? Pues te digo, Nicodemo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo, siendo tú maestro, no sabes esto? Se puede tomar de alguna forma decir que existía el rito de la purificación, ahí lo vamos a ver. Pero más sencillamente Jesús está citando lo que aparece en Ezequiel capítulo 36. Y vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, donde la misma escritura nos va a explicar qué significa nacer del agua y del Espíritu. Y vamos a leer desde el versículo 25. Dice
Dios por medio del profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si nosotros analizamos este pasaje, Dios habla de dos cosas: de cambiar el corazón y de limpiar las inmundicias. Entonces acá Dios nos dice desde el 25: esparciré sobre vosotros agua limpia. Ahí podemos ver qué es nacer del agua. ¿Y qué es nacer del agua? ¿Ir y meterse al agua? No, Dios explica acá: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, Jesús, cuando le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua, significa ser limpiado de todas las inmundicias, de todos los ídolos. Os limpiaré, dice el Señor. Entonces, nacer del agua es algo simbólico, algo espiritual, algo como usted lo quiera llamar, pero es simplemente salir de la inmundicia, ser lavado por Dios de todas las inmundicias. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Versículo 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Es decir, nacer del Espíritu es que Dios nos cambie el corazón y que Él ponga su Espíritu en nosotros. ¿Y para qué Dios nos pone el Espíritu? Ya vimos que Dios nos limpia con esta agua para ser limpiado de los pecados. Pero el Espíritu dice acá que: y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En resumidas palabras, nacer del agua es ser limpiado de las inmundicias, de la idolatría. Y nacer del Espíritu es que Dios quite nuestro corazón y ponga su Espíritu, que quiere simplemente decir, de cierta manera, guardar sus ordenanzas, sus estatutos, y ponerlos por obra. Ponerlo, es decir, lo que veíamos anteriormente, los frutos dignos de arrepentimiento. Y si bien el fariseo Nicodemo era un maestro de la ley, conocía esta escritura, no la entendía. Y Jesús le dice: siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Es decir, ¿qué le enseñas tú a los que Dios ha puesto para que tú les compartas la escritura? Y muchas personas no saben, no entienden, pero Dios, que es nuestro maestro, Jesús dijo: no llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro. Y a los que se dicen maestros, también el Señor les dijo: no os dejéis que ninguno os llame maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Es decir, Dios a nosotros nos enseña por medio de su Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, que es nada más y nada menos que es su palabra. No mis opiniones, no lo que yo pueda ver por otro lugar, sino que el Espíritu nos lleva a ver la profundidad y guardar y atesorar su palabra. Entonces, conociendo primeramente qué es nacer del agua y del Espíritu, vamos a comenzar a citar qué es el bautismo. Sabemos que Jesús se bautizó. El bautismo, según Efesios 4:5, Efesios 4, versículo 5, dice: un Señor, una fe,
un bautismo. Es decir, no hay 2 o 3 bautismos distintos, no hay varias formas de bautizar, sino que la Escritura nos comienza a decir que hay un bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Y si bien uno en la práctica se da cuenta que bautizan de distintas maneras, algunos por rociar, otros por inmersión, otros dialogan si se puede en una piscina o no, tiene que ser en un lugar un agua limpia, no puede ser agua salada, en fin. Dios nos enseña primeramente que existe un solo bautismo. ¿Dónde lo dice? Ahí, en Efesios capítulo 4, verso 5. Y primeramente me gustaría comenzar diciendo de dónde nace esto de tener que bautizarnos. Esto se encuentra, lo podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 19, ahí ustedes pueden ver que los judíos tenían como rito el purificarse, el lavarse por medio del agua. Y ahí pueden leer todo el capítulo 19. Yo me quiero centrar en el versículo del 20 en adelante. Y dice: el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Acá podemos ver que fue un estatuto este rito al pueblo de Israel, que era un mandamiento tener que ellos purificarse con el agua. Versículo 21, y les será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua, es decir, el que bautiza, o en este tiempo el que rociaba el agua, el que rociare el agua de la purificación, él tendrá que lavar sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. No quiero profundizar mucho en este pasaje, pero simplemente queremos enfatizar de que los judíos tenían como rito el ritual de purificación, y que consistía en lavar las ropas. Más arriba usted puede ver que ellos tomaban un hisopo, lo humedecían con agua, limpiaban los muebles y todo el tema. El tema acá es que la idea del bautismo, de ser limpiado por el agua, viene por un estatuto que se le dio a Israel. Y si bien muchas personas han sido bautizadas o creen que el bautismo es, como aquí lo dice, rociar, es decir, viene la persona y le rocian un poco de agua, ¿cierto? Y creen que eso es el bautismo, tal vez porque acá simplemente leen el que rocia el agua, ¿cierto? Es decir, el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, es decir, este personaje le rocea agua. Esa palabra rociar que aparece en el versículo 21, el que rociare el agua, es decir, el que toma el agua y rocea, esa palabra rociar, esa palabra es la número, vamos aquí a ir a la concordancia, Strong. Esa palabra rociar es la palabra que tiene el número 5137. Y esa palabra significa nasá. Y esa palabra rociar, la palabra nasá, significa chorrear, esparcir, rociar, salpicar. Y si bien significa rociar o esparcir, tiene la connotación de hacer una sola cosa, es decir, que chorree, chorrear. Si bien posiblemente tomar un balde y rociarlo
el propósito es que la persona sea inundada completamente con el agua. También en el mismo pasaje dice que esta persona no simplemente rociará a la persona, sino que después tendrá que lavar su ropa, es decir, ser limpio completamente. En el verso 19 de Números, capítulo 19, dice: y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y a sí mismo. Es decir, él lavará su ropa, pero él se lavará a sí mismo. Y yo creo que nadie cuando se va a bañar, se baña rociándose un poquito de agua con jabón, ¿cierto? Sino que completamente somete el cuerpo al agua. Entonces, como podemos ver desde el origen de este mandamiento de ser purificado por medio del agua, ya implicaba ser completamente rociado, completamente bañado. En el Nuevo Testamento podemos encontrar la palabra cuando el Señor dice: id y predicar el Evangelio, ¿cierto?, a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado. Esa palabra bautizado viene de la raíz bapto, es decir, bautizar es la palabra baptizo, que quiere decir que viene de la raíz bapto. Y la palabra bapto, de la cual salió baptizo, que se traduce como bautismo, es la palabra número 911 de la concordancia Strong, y significa inundar, cubrir completamente con un fluido, entre paréntesis, bañar. Entonces, ya en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, en el capítulo de Números, nos damos cuenta que este bautismo consistía, si bien posiblemente era de distintas formas, primero rociando, después lavando, después bañándose, a fin de cuentas, si se juntaba todo eso, consistía simplemente en ser lleno de agua, bañarse, limpiarse. Y vemos que Ezequiel nos dice que cuando el Señor dijo que era nacer del agua, simbolizaba purificarse de lo mundano, de los pecados, de las maldades, de la idolatría. Esta representación que hoy el cristiano tiene, que es la de bautizarse, significa exactamente también lo mismo: inundar completamente, bañar. El bautismo, entonces, como vemos, tiene que ser, como hoy se conoce, por inmersión. Meterse en las profundidades, ser bañado completamente para ser espiritualmente limpiado. Ahora bien, si ya vemos que existe solamente un bautismo, una forma de bautizar, debemos entender que el bautismo no quita las inmundicias. Eso está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona que se bautiza, el agua le quita la inmundicia. Es decir, aquí lo dice, el bautismo no salva a nadie, no quita
el pecado, no quita las inmundicias, sino que es como la aspiración, lo que representa la aspiración de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Ahí vamos a profundizar un poco más en eso. El tema acá es que entendamos que el bautismo no quita las inmundicias. El bautismo no quita el pecado. Porque esto es algo que tiene que suceder de manera espiritual. Dios dice que Él derrama esa agua para limpiarnos de nuestras inmundicias. Y nosotros, en lo físico, lo hacemos de forma simbólica, por así decirlo, representando que estamos aspirando a una nueva conciencia, así como el Señor se bautizó y salió de las aguas, y así como el Señor fue a la tumba y salió después, resucitó, como se levantó de los muertos, así nosotros, por esa aspiración a esa nueva conciencia, porque ya hemos escuchado el Evangelio, ya nos hemos arrepentido, y ahora entonces nos vamos a bautizar como la aspiración, como la confirmación de ahora tener una nueva conciencia, porque Dios ya me ha perdonado, me ha limpiado con su agua y ha depositado en mí su Espíritu Santo, que ha cambiado mi corazón y ahora comienza a guardar sus estatutos y sus enseñanzas. Entonces, entendiendo que hay un solo bautismo y que el bautismo no quita las inmundicias, entendemos ahora entonces de que es solamente un mandato como una nueva aspiración a una conciencia limpia. Si bien el Señor se bautizó, no fue porque Él tenía pecado. Eso está en Mateos capítulo 3, Mateos capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y sabemos que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y si bien Jesús se vino a bautizar, no era porque Jesús tenía que arrepentirse porque él tenía pecado, sino que ahí lo dice. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Porque él no entendió. Es decir, nosotros debemos ser bautizados por el Señor y no nosotros bautizar al Señor. Eso vino a la mente de Juan. Pero el Señor le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, ¿por qué el Señor se bautizó si Él no tenía pecado? Porque Él debía cumplir así toda justicia, para darnos ejemplo. Y en Lucas capítulo 12, en Lucas capítulo 12, verso 50, el Señor dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Es decir, ¿por qué Él debía cumplir toda justicia? ¿Por qué entonces descendió a las aguas del bautismo? No porque Él tenía que arrepentirse de algún pecado, porque Él fue sin mancha y sin arruga y fue santo toda su vida. Pero al decirle a Juan: deja, porque así es necesario que cumplamos toda justicia, era porque Jesús, acá en el versículo 50 de Lucas, dice la revelación: de un bautismo tengo que ser bautizado. Y ese bautismo era su crucifixión, era el sacrificio que Él realmente iba a hacer.
En resumidas cuentas, cuando nosotros nos bautizamos, estamos conmemorando al mismo tiempo el bautismo que Jesús debió pasar en la cruz para darnos la salvación. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es decir, hasta que esto me acontezca. Ese fue el verdadero bautismo de Jesús, que Él simbolizó metiéndose a las aguas y dándonos ejemplo a nosotros. Ahora, en Colosenses 2, Colosenses capítulo 2, verso 12, dice, desde el 11, en Él, o sea, en Cristo, en Él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Es decir, si antiguamente la gente se circuncidaba, aunque no es el tema ahora, Pablo dice, ahora ustedes también son circuncidados, pero no producto de algo físico que se hace con las manos, sino que es cuando vosotros echáis el cuerpo pecaminoso y carnal. Esa es la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él, versículo 12. Entonces, como ya hicimos eso, sacamos el cuerpo pecaminoso y carnal, que es la verdadera circuncisión en Cristo, entonces somos sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. Es decir, es la muestra de fe, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Es decir, así como Dios levantó a Jesús de los muertos, como Dios hecho carne resucitó, ¿cierto? Así nosotros somos en la fe resucitados con Él cuando vamos al bautismo. ¿Por qué? Ahí lo dice Pablo, porque ya hemos crucificado nuestro cuerpo carnal. Para seguir avanzando y volviendo a Juan, Jesús le dice a Juan, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se cumple hasta el día de hoy. Cada persona que no nace de nuevo, según las palabras de Jesús, no puede. Es imposible que pueda ver el reino de Dios, aunque él crea que lo ve. Pero si no ha nacido de nuevo, si no ha sido limpiado de su pecado, no puede ver el reino de Dios. Y esa palabra nacer de nuevo, esa palabra nacer de nuevo, la palabra nuevo, es la palabra del griego 509 y esa palabra es anotsen, creo que así la podríamos pronunciar, anotsen. Es decir, que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de anotsen, el que no naciere anotsen, el que no naciere de nuevo, no puede ver. ¿Qué significa entonces nacer de nuevo? ¿Qué significa la palabra anotsen? Significa nacer de arriba. Es decir, nacer de nuevo significa nacer de arriba, nacer de lo alto, desde su origen, desde el principio, volver a. Es decir, tienes que nacer de arriba, debes nacer de lo alto, debes nacer desde el origen, debes nacer desde el principio, debes volver a nacer de nuevo, anotsen, de arriba, de lo alto. En otras palabras, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y ese ver no simplemente significa que estamos con los ojos vendados y entonces no podemos ver el reino de Dios, sino que está Jesús enfatizando
que el que no naciere de lo alto no puede ver, es decir, no podrá ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 lo dice, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, si bien el bautismo es algo que todo cristiano debe hacer, debemos conocer el trasfondo de por qué lo hacemos, de aspirar a esta nueva conciencia. Entonces, nacer de nuevo significa nacer de arriba, nacer de lo alto, desde su origen, es decir, que este lavamiento que viene primeramente de parte de Dios, como vimos en Ezequiel, es ser limpiado de nuestras inmundicias. Y como decía Colosenses, ya hemos crucificado este cuerpo carnal. Entonces, todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que es nacido del Espíritu, que ha sido limpiado con el agua de Dios, que es que nos quite las inmundicias, entonces puede ver el reino de Dios, porque puede o podrá entrar en el reino de Dios, porque ha nacido de lo alto. Entonces, ya vimos que el bautismo, hay un solo bautismo. Vimos que era por inmersión, que es inundar completamente. Entendimos también por qué o de dónde Jesús sacó que debíamos nacer del agua y del Espíritu. Entendimos qué significa entonces nacer de nuevo, que es lo mismo que está citando arriba. Y nos dimos cuenta que Jesús se bautizó no porque estuvieran pecados, sino porque Él cumplió toda justicia, porque el bautismo real de Jesús sería la crucifixión, el sacrificio por la paga del pecado y su resurrección. Para ver vamos a borrar acá. La pregunta ahora que muchas personas se hacen es, y para comenzar vamos a ir al Evangelio de Mateo, un texto muy conocido, muy citado, muy predicado para muchas doctrinas, lamentablemente muchas doctrinas a veces de hombre. Pero el Señor en el capítulo de Mateo 28, del 16, lo que se conoce como la Gran Comisión, del 16 al 20, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús entonces les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Es decir, 1, 2 y 3. Y si bien yo cuando fui bautizado, me bautizaron de esta manera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, vemos que esta ordenanza, el Señor lo dice ahí, Jesús les habló, ¿a quién? A los apóstoles, a los discípulos. Y les dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si los apóstoles ahora entonces reciben esta orden de ir a bautizar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, capítulo 2 del verso 37 en adelante. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, Pedro, que estaba ahí cuando el Señor le dijo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿desobedeció el apóstol Pedro? Hechos capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Felipe era otro apóstol de Jesucristo, que también recibió la orden igual que Pedro. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles se enteraban que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Segundo testimonio. Desde el 36, Hechos 8, versículo 36. Del 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero ya vemos en el capítulo 8, ¿cierto?, que Felipe bautizó, versículo 16, sino que por Felipe habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces nos da a entender que este eunuco también se bautizó por medio de Felipe en el bautismo que Felipe estaba predicando, que era en el nombre de Jesús. Y por eso el eunuco, ¿cierto?, dice, creo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Hechos capítulo 10,
verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, voy a escribir esa palabra acá, los que tienen la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19. Verso del 1 al 5, al 6, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ya vimos que solamente hay un bautismo. ¿Dónde estaba eso? En Efesios 4, verso 5. Un solo bautismo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Algo está pasando acá, que esto, de alguna manera, ¿cierto? Los apóstoles parece que no estaban obedeciendo. Hechos capítulo 22. A todo esto, estos versos que están acá son todos los versos que encontramos en el libro de los Hechos, donde los apóstoles han bautizado. Si ustedes encuentran otro versículo, léanlo profundamente para ver si cambia de opinión. Yo no lo he encontrado. 22, verso 13. Vino a mí acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, dijo Pablo, contando su testimonio, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando su nombre. ¿Qué nombre? El que le dice ahí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre.
no dice los nombres, dice su nombre, refiriendo a quién, a Cristo. Y por último, el libro de Romanos, capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, si vemos que el apóstol Pablo se le fue ordenado bautizarse invocando el nombre de Jesús, es lo mismo que Pablo está diciendo acá. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, todos aquellos que se bautizaron en Jesús, es lo que significa que hemos sido bautizados en la muerte de Jesús. La pregunta, que al principio parecía muy simple, nos profundiza ahora entonces en quién es Jesús. ¿Quién realmente es Jesús? No existe otro versículo en donde un pasaje diga: y fueron bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, solamente hay un versículo que manda a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 testimonios que nos enseñan que el bautismo es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la verdad de bautizarnos? ¿Debemos bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O debemos bautizarnos en el nombre de Jesús? La Escritura nos enseña que debemos bautizarnos en el nombre de Jesús. Ese es el mandato que debemos cumplir según las Escrituras, no según mi opinión, no según la teología, no según las grandes opiniones de grandes eruditos, no lo que dice mi denominación, no lo que dice o lo que yo creí, lo que yo escuché. En fin, las Escrituras mismas nos enseñan, dando testimonio en su contexto del bautismo, que el bautismo es en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué ocurre con este pasaje? Obviamente no podemos ver toda la enseñanza en un solo video. La Escritura dice que Jesús les ordena que bauticen en el nombre. En el nombre. Es decir, un nombre. En el nombre. No dice nombres. En el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del Padre. El nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Algunos dirán Jehová. Y este nombre, que es el nombre del Padre, pero no es el nombre solamente del Padre, sino que es el nombre del Padre y del Hijo, o sea, es el mismo nombre, es el nombre del Padre y del Hijo.
Y unos pueden decir, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús. ¿Nombre del Padre? Jehová. El nombre del Hijo, Jesús. Y dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos dirán, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Espíritu Santo. No, ese no es un nombre. Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El Hijo es el Hijo. El Padre es el Padre. Digámosle que algunos le llaman paloma. Algunos creen que el Espíritu Santo es una paloma. Pero la verdad que Jesús mismo está enseñando acá que el nombre del Padre primeramente y del Hijo, que es el mismo nombre del Padre, y del Espíritu Santo, que es el mismo nombre del Hijo y del Padre, eso no está ahí de más. Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre es lo que la Biblia nos revela por medio de los mismos apóstoles que recibieron de oído como el Señor les mandó. Y el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no es nada más y nada menos que Jesús. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. ¿Cómo entonces tenemos que bautizar según la Escritura? La revelación de Mateo es que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. 8 testimonios que hablan que los apóstoles cumplieron el mandato de Mateo, capítulo 28. 8 testimonios que nos hablan cómo nosotros debemos bautizar y que el mismo apóstol Pedro mandó. ¿Por qué Pedro pudo mandar? Porque lo oyó de las mismas palabras de Jesús. Con esto damos término a esta enseñanza. Espero que les sea de bendición. Y si en algunos provocó o provoca algunas dudas, Dios mediante irá respondiendo cada incertidumbre, cada duda que aparezca, porque Él es fiel para enseñarnos. De antemano les deseo unas muy ricas bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima enseñanza.